Yo alguna vez, yo, yo alguna vez les mencioné un principio hermenéutico que se llama el principio de la primera mención. Este es un principio que rompe con los esquemas mentales de los hermanos que dicen que todo lo debemos interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, cuando se habla de diezmo, en algunas de las personas empiezan a buscar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento para entender el Nuevo Testamento y que, o sea, para entender esta dimensión del diezmo en el Nuevo Testamento y comprender si está vigente o no. Están empezando por el lado equivocado y es precisamente por una mala comprensión del rol y la importancia que tiene el Antiguo Testamento y el desarrollo de los pactos a través del Antiguo Testamento que están en relación con el Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento. Entonces, al no comprender eso, prácticamente lo que estamos, o sea, en términos prácticos y sencillos, lo que estamos haciendo es que decimos que el Nuevo Testamento prácticamente abroga el Antiguo Testamento y andamos buscando todas las respuestas en el Nuevo Testamento. Pero precisamente uno de estos principios hermenéuticos, que es el de la primera mención, obliga a empezar por el Antiguo Testamento. Por eso con algunos hermanos reformados siempre les menciono este principio, porque dice que los pasajes eh, más claros alumbran a los pasajes oscuros y la interpretación se basa sobre el pasaje más claro. Es decir, que si hay un pasaje que es didáctico, ya en el Nuevo Testamento tiene mayor autoridad sobre un pasaje que es figurativo o algún tipo de alegoría o algún tipo de elemento que esté en el Antiguo Testamento. Entonces siempre ellos establecen la primacía. Ahora, por un lado, sí es cierto de que en ciertos aspectos del Nuevo Testamento tiene autoridad sobre algunos principios del Antiguo Testamento, pero esa ese cambio o esa abrogación o ese cambio que hay en el Nuevo Testamento está sobre la base de algo que está en el Antiguo Testamento. O sea, no viene de la nada. Hay un desarrollo que empieza en el Antiguo Testamento y por eso es que en el Nuevo Testamento se aborda. Por ejemplo, el caso de Jesús y el divorcio. O sea, Jesús no está dando una ley arbitraria y que se le ocurrió en el momento. Es sobre la base de la pregunta de los fariseos, es sobre la base del matrimonio, tanto en la creación como en la ley, y sobre esa base, entonces por eso es importante tres tipos de principios hermenéuticos. El primero es la primera mención que nos obliga a empezar por el Antiguo Testamento en la primera vez que se menciona un concepto. El segundo es la mención progresiva, es decir, cómo se desarrolla ese concepto a lo largo de toda la escritura hasta llegar al Nuevo Testamento. Y ese está relacionado con el tercer principio, que es la mención completa. Es decir, una vez que ya hemos hecho esa progresión en todas las escrituras, podemos analizar desde un panorama bastante amplio, de manera completa, todo este principio en las escrituras. Entonces, para entender correctamente el diezmo en el Nuevo Testamento, tenemos que empezar por la primera mención y tendríamos que hacer un estudio de la mención progresiva de este concepto en toda la escritura. El mismo problema con autoridad. Someteos pues a vuestras autoridades. El Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento, por lo tanto, el Nuevo Testamento nos dice que nos debemos someter al Estado por no hacer un análisis de primera mención, mención progresiva, para entender qué es autoridad en las escrituras. Entonces, la primera mención es el rescate de Lot, ¿no? Abraham rescata a Lot. Hay un pasaje, este pasaje está en el contexto de unas guerras de ciertos reyes y la, la derrota
de los reyes de Sodoma y Gomorra. Este rey es sumamente importante, el rey de Elam, porque cuando el rey de Elam derrota a Sodoma y Gomorra, tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó pues que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. Cuando volvía de la derrota de que Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera mención de el concepto de diezmo. Entonces, según este principio hermenéutico, cada vez que por primera vez se mencione un tema, un concepto, establece un paradigma. Es importante entonces estudiar ciertos paradigmas. Por ejemplo, en el caso de el matrimonio, Jesús, cuando él reinterpreta la ley, él va regresa al paradigma de la primera mención. Por eso dice, mas no fue así al principio. O sea, Jesús está reinterpretando la ley que sí les permitía casarse, divorciarse y casarse por cualquier motivo. Eh, y Jesús dice, bueno, eso fue porque por la dureza de vuestro corazón, pero más no fue así al principio. O sea, él va al principio de la primera mención y restablece ese principio en el Nuevo Testamento. Por eso es importante ese desarrollo de los conceptos y es importante eh, este punto de la primera mención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son los elementos que tendríamos que analizar en este concepto, en este punto de la primera mención? Aparece un sacerdote, ya que según algunos teólogos, bueno, esto es una posición dividida, algunos teólogos dicen que es una epifanía, o sea, una aparición del Señor, se mostró en gloria ante Abraham. Otros dicen que no es una epifanía, que realmente fue un hombre como David, ¿no? Que fue un rey que efectivamente gobernó sobre Jerusalén, pero que a su vez también es figura y es un tipo de Jesucristo. ¿Ah? De la misma manera, Melquisedec en ese caso sería un tipo de Jesucristo y no necesariamente una epifanía. De cualquier manera, sea una epifanía o sea un tipo, es lógico y es evidente por el libro de Hebreos que Melquisedec refiere a Jesucristo. ¿Ya? Entonces, este personaje es sumamente importante
escribirlo en describirlo en las escrituras. Si nosotros analizamos el libro de Hebreos marca la conexión entre Jesús y Melquisedec, ¿verdad? Precisamente porque hay otro pasaje, que es Salmo 110, en donde vincula al Mesías con esta figura de Melquisedec. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces, para entender la figura de Melquisedec y encontrar la relación con con el diezmo, debemos entender primero esta figura de Melquisedec, porque es a Melquisedec a quien se le entregan los primeros diezmos, ¿ya? Si ustedes ven este pasaje, está en relación con el reinado de Jesucristo, está en relación con Jesús como rey y está en relación en su guerra contra el reino de las tinieblas y poner a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Por eso es que este pasaje, ¿verdad? Es el que está en muchas referencias del Antiguo Testamento. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Domina en medio de tus enemigos. Es un asunto de dominio. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Esto es importante. Esto evoca y esto lo dice también el libro de Hebreos, porque el sacerdocio levítico era un sacerdocio sobre la base de la herencia. Es decir, era un asunto de linaje. Mis hijos, ¿verdad? Como yo soy de la tribu de Leví, mis hijos también son de la tribu de Leví y también ellos están llamados al sacerdocio. La continuidad entonces del sacerdocio arónico es a causa de la herencia, es decir, a causa del linaje, a causa de la descendencia. Pero en el caso del sacerdocio de Melquisedec, es un sacerdocio a causa de la inmortalidad. Es decir, permanece ese sacerdocio porque la vida del sacerdote es indestructible. O sea, y se está refiriendo a Jesucristo mismo como ese sacerdote. Es decir, Jesús no tiene necesidad de tener hijos en el sentido natural para poder hacer perdurar ese sacerdocio. O sea, Jesús es inmortal y por eso su sacerdocio es para siempre. Entonces dice Jesús, dice el Señor, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, porque tú eres, es decir, tú eh, has vencido la muerte. Y esto está en el libro de Hebreos claramente, luego lo vamos a ver. Según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Y no les parece exactamente qué es lo que sucedió con Abraham? ¿Qué hizo Abraham en el capítulo 14 de Génesis? Fue tras Kedorlaomer y los reyes que estaban aliados y les fue a impartir justicia. Y por eso, ¿verdad? Es que Abraham, vamos a ver, Génesis 14, por eso es que Melquisedec le dice, bendito sea Abraham, ¿ya?
el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham reconoce que quien entregó a los enemigos en su mano fue Dios mismo. Es decir, no fue por mi fuerza, por mi ejército, que logré vencer a Kedorlaomer y rescatar a mi sobrino Lot. O sea, él reconoce, ¿verdad? Y se entrega voluntariamente, como dice Salmo 110, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 110? Lo Tu de pueblo vencer se a te los enemigos. ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Abraham reconoce que esa victoria es a causa de Dios, y entonces, ¿verdad? Él entrega los diezmos de todo. O sea, Dios pone a sus enemigos por el estrado de sus pies. Y cómo juzga a las naciones es por medio de su pueblo. Es decir, nosotros no estamos llamados, ¿verdad?, a hacer campañas militares. El tipo de campaña militar que estamos llamados a hacer como iglesia es un tipo de campaña militar, pero del evangelio. Es decir, somos militantes del evangelio. Tenemos unas armas que no son conforme a este mundo, son poderosas para destruir ejércitos de maldad, huestes de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Tenemos un ejército y tenemos una guerra de otro tipo, ¿ya? No es una guerra de sangre, pero efectivamente Dios sigue poniendo a sus enemigos por debajo de sus pies y por debajo de los pies de la iglesia. Pues si Cristo es la cabeza de la iglesia y la cabeza es su cuerpo, entonces su cuerpo también está por encima de sus enemigos. No sé si me están entendiendo la figura. O sea, Cristo es la cabeza, los pies están abajo, los pies son parte de su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia también está por encima de sus enemigos y usa la iglesia para destruir a sus enemigos. Eso es importante, esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros en nuestra lucha espiritual. En este contexto de la guerra espiritual, de esta guerra que tuvo Abraham y que por nuestro lado es una guerra contra los principados y potestades, y que en este contexto es Dios el que nos da la victoria, Abraham entrega los diezmos de todo. Entonces, uno de los elementos en la primera mención del diezmo es un elemento, hay varios, ¿verdad? Pero yo quisiera mencionar unos cuantos. El primero es que no quisiera empezar por el pacto, pero voy a empezar por el pacto. El primero es el pacto. Es decir, ¿qué es lo que se otorga a los reyes, verdad? A Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Se les otorga juicio, porque precisamente eso es lo que está hablando Salmo 110, es decir, vas a poner a todos tus enemigos debajo de tus pies. Las naciones van a recibir juicio por parte del Mesías, ¿ya? Domina en medio de tus enemigos, ¿cierto? Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Es decir, es un juicio contra los reyes de la tierra, como dice aquí, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Las cabezas, en muchos sentidos, la cabeza en las escrituras está relacionada con las autoridades, es decir, reyes, gobernantes, personas que se han puesto por encima de toda una ciudad o un territorio. Y es lo mismo que dice Salmo 2, ¿verdad? Que el Hijo se le ha entregado el reino y exhorta al arrepentimiento de los reyes de la tierra, porque si no el Hijo se va a enojar y el Hijo los va a azotar con vara de hierro. Entonces es un juicio. El juicio está en función del pacto. Es decir, las sanciones que reciben una nación están en función del pacto que Dios ha establecido con el hombre y con las naciones mismas. O sea, Dios ha establecido un pacto no solamente con el hombre a nivel
podríamos decir, a nivel personal, individual, como el caso de Abraham o el caso de Noé, que fue un pacto familiar. eh, en el caso de Adán y Eva también fue un pacto familiar, pero solo estaban ellos dos. Y luego con Abraham, es decir, el pacto es un pacto que poco a poco se va extendiendo a toda una nación entera y a todos los descendientes de esa persona. Por ejemplo, el pacto de Abraham deriva en el pacto con el pueblo de Israel en Sinaí, porque son herederos y son descendientes de Abraham. Entonces Dios establece un pacto con naciones y el mayor pacto de todos, el pacto por excelencia, es el pacto, el nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, en el cual hace un pacto con todas las naciones que no son parte de Israel para injertarlas en el olivo, y Él las llama a ser discípulas de Él y envía embajadores, ¿verdad? Embajadores de su reino para que hagan ese tratado de reconciliación con los pueblos. Pues en Salmo 110 y en Génesis 14 lo que está sucediendo es un juicio sobre las naciones eh, de Amrafel, de Arioc, de Kedorlaomer y Tidal. Es un juicio basado en el pacto que Dios ha establecido con todas las naciones. Ahora, ese pacto está incluido desde el pacto de Adán, es decir, los pactos se van desarrollando. Por eso es que un día tuvimos una pequeña conversación acerca de los pactos, ¿no? Y hacían la mayor gran distinción que hay en la teología reformada es esta noción de pacto de obras y pacto de gracia. Pero realmente todos los pactos son un desarrollo de un mismo pacto. Es decir, el pacto con Adán de fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra y ejercer dominio, no es tan diferente al nuevo pacto. Es decir, igual tenemos que ir a las naciones, discipularlas, que precisamente es fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra y ejercer dominio. O sea, es prácticamente lo mismo. Em, y en los dos ahí están los elementos de gracia, por supuesto. Entonces, pero no me quiero meter a este dilema. Lo que quiero decir es que ese pacto con las naciones y esos estatutos que Dios establece con las naciones están puestos desde tiempos de Adán. Es decir, lo que pasa es que el Señor no desarrolla toda la ley con Adán porque se entiende que Adán es un ser creado bueno en gran medida. Entonces la ley es para el conocimiento del pecado. El problema es que Adán, al ser bueno, él no tenía este problema con el pecado. Por eso es un agente externo el que tienta a la mujer y al hombre, porque, porque en Edén, hermanos, no es Eva solamente la que peca. O sea, dice Génesis, y comiendo Adán, así como su mujer, o sea, con las mismas intenciones, con las mismas presuposiciones de que quería obtener sabiduría y quería ser como Dios también. O sea, no come solamente porque su mujer le dice, es decir, él también adopta esto, ya no porque la serpiente lo incitó, en este caso ya la mujer, ¿ya? Había Eva, perdón, había comido, le había comprado ese argumento a Satanás y ella luego se convierte en ese agente para Adán, pero los dos tienen las mismas motivaciones. Entonces, lógicamente, el Señor no desarrolla toda la ley y todo el pacto que implica, ¿verdad? El pacto con las naciones, el pacto del tipo que tuvo con la nación de Israel, por ejemplo, no lo desarrolla completamente porque es que la ley es para el conocimiento del pecado. ¿Cómo iba a imponerle leyes a Adán si en él no hay pecado? Él es la imagen y semejanza de Dios y fue creado bueno. O sea, si decimos que Adán y Eva ya tenían pecado antes de la caída, estaríamos diciendo que Dios es el causante de su caída, en el sentido de que Dios no los creó perfectos. Y entonces el hombre se convierte en parcialmente culpable y parcialmente depravado.
Y este es un problema muy teológico que no podemos permitir. Entonces, es un juicio el que se está ejecutando en Génesis 14, ¿ya? Entregó tus enemigos en tu mano. Este es el punto, ¿verdad? Entonces, Dios está sancionando, haciendo una sanción a Kedorlaomer, a los reyes que estaban aliados con él, precisamente por violar el pacto. Una de las cosas más sencillas de entender por qué estaban violando el pacto es ese rapto de Lot. Lot no era culpable, él simplemente era un extranjero viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevan secuestrado? ¿Por qué lo secuestran? Y no solamente eso, le roban sus bienes. El que tenía que ver con entre la guerra de... Y eso sucede todo el tiempo, hermano. Es decir, los estados se pelean y quienes pagan las consecuencias son los civiles. Eso sucede todo el tiempo. El Señor por eso va a juzgar a las naciones que están en guerra y hacen este tipo de cosas. ¿Ah? Entonces, a- Abraham se prepara para rescatar a Lot. Dios le da la victoria, reconoce que esa victoria es a causa de que Dios está juzgando a estos reyes, está juzgando a estas maldades y él otorga los diezmos voluntariamente. Si usted ve ahí, Melquisedec no le está pidiendo el diezmo. Se lo otorga voluntariamente porque reconoce que la victoria se la otorga el Señor. Entonces, sobre esta base, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en Hebreos? O sea, apenas estamos en la primera mención del diezmo y lo que hicimos es derivar este tema del diezmo en Melquisedec. Entonces, de Melquisedec estamos haciendo un estudio progresivo de esta figura de Melquisedec y luego vamos a seguir continuando, vamos a seguir hablando del diezmo, pero ahora mismo me estoy centrando en esta figura de Melquisedec. Antes de mencionarles que el aspecto en Génesis 14 es un tema del pacto, aparte de la guerra espiritual, o sea, la guerra contra el mal y el establecimiento de la justicia y tener dominio, ¿verdad?, sobre nuestros enemigos y sobre el mal y en el mundo y hacer justicia en la tierra. Aparte de ese elemento, este punto es sumamente importante. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este aspecto es sumamente importante porque refuerza esta idea que les estoy dando de pacto. Y la figura, los elementos de este pacto son elementos del Nuevo Testamento. Note que no saca un cordero y vino, o un cordero y pan, o saca pan y vino. O sea, el vino representa la sangre del cordero y el pan representa su cuerpo. O sea, los hombres comen el pan en la Santa Cena, los cristianos comemos el pan rememorando, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo y su reinado y cómo él llegó a reinar por medio de la cruz. En el Antiguo Testamento, en la ley, era el cordero pascual y el vino, es decir, el cordero representaba el cuerpo de Cristo, pero en el nuevo pacto es el pan el que representa el cuerpo de Cristo. Y en este elemento, los elementos que saca Melquisedec son elementos del nuevo pacto, pan y vino, y procede a bendecir. Es decir, por medio de mi sacrificio, desde Jesús, el tipo de Jesús, lo que está diciendo es, yo entrego mi cuerpo y entrego mi sangre. Yo me entrego a mí mismo como el sacrificio.
y yo soy el que hace, eh, 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 es decir, mi Padre a causa del sacrificio en la cruz pone a mis enemigos debajo de mis pies. Y yo pongo a nuestros enemigos debajo de sus pies, es decir, los pies de la iglesia. En este caso, en Abraham, la figura es muy clara de que él está evocando al nuevo pacto. Es una figura de Jesucristo. Saca los elementos de la cena del Señor, bendice a Abraham, bendice a Dios y le dice que es Dios el que le puso a sus enemigos y les entregó a sus enemigos debajo de sus pies. O sea, que hay un Hermano, elemento de pacto. Sí, dígame, hermano. yo quiero hacer una aclaración que estamos hablando de los enemigos, ¿verdad? Y usted menciona que esto estamos hablando en nuestro contexto en términos espirituales, pero también hay un factor aquí interesante de que la justicia que llevó Abraham, a pesar de que no era en términos este, así esotéricos, Sí, mística. era algo real, tú sabes. Fue Dani, a rescatar a su sobrino eh, de las manos, de las garras de una cárcel pagana allá y combatió con unos reyes y hubo una guerra y murió personas y se rescataron bienes. Eso no debe avergonzarnos tampoco porque esto es precisamente justicia. El hecho de que estos delincuentes pagaran por lo que hicieron, que tampoco se aleja, porque lo que pasa es que yo sé que muchas personas podrían escuchar esto y hacer una división dualista de estas dos cosas, y aunque nosotros en el Evangelio nosotros no tenemos que matar a nadie, pero sí tenemos el derecho de defendernos sí, de lo que pasa es secuestro. que yo no quiero, lo que yo no pretendo es que mucha gente justifique las acciones del Estado en muchos Claro, casos para usando este tipo de historias. De hecho, la utilizan. De hecho, utilizan este tipo de cosas para decir que el Estado está haciendo algo bueno en Irak o hizo algo bueno en Afganistán. para nada. ¿Ya? No Y es Abraham es una persona. Y y él no usó elementos de ninguna nación que no fuera simplemente sus que no fuera mismos su elementos, propio, así es, así es. sus bienes y su propiedad y su gente, todo lo que él tenía a su disposición que era suyo. No de Exacto. no de una nación ficticia o, ¿verdad? O personas que no tienen nada que ver con el asunto, sino personas que estaban involucradas porque era básicamente su familia, su casa. Sí, ahora note usted que quien ejerce el juicio contra las naciones es Dios mismo. Es decir, nosotros no podemos andar entregando y repartiendo justicia en el sentido de que todas las naciones cometen injusticia. Es decir, dígame usted qué nación en este momento está eh, completamente justa. O sea, no podemos No. ir y andar con espada repartiendo justicia. Es decir, la espada que el Señor nos encomendó es la espada del Evangelio, es decir, la palabra. Y con esa espada vamos y vamos con otro tipo de ejército, es decir, un ejército apostólico, un ejército evangelista, un ejército profético que va y le entrega el mensaje a estas naciones. Ahora, Y dentro de nuestro, ahí transferimos esto a las herramientas que entonces nuestro Señor Jesucristo entonces nos deja, claro, que no ahora, es por... dentro de un contexto cristiano y una cultura cristiana, podríamos decir entonces que aquel que sufre una injusticia, como el caso de Abraham, en el cual le están secuestrando a uno de sus familiares, en un contexto cristiano, en el sentido de que, em, en el sentido, o sea, es que no quiero, hermano, lo que no quiero es justificar cómo los cristianos justifican al Estado para que haga desastres en otras naciones. O sea, es diferente Muy diferente. estar en un contexto cristiano, sufrir algún tipo de injusticia, sufrir algún tipo de mal, ir a la palabra de Dios y encontrar cuál es la sanción justa, ¿ya?
y la sanción justa para el secuestro es la muerte. Entonces, es diferente en un contexto cristiano, en un orden social cristiano, que implementemos este tipo de medidas, ya, este tipo de sanciones pactuales a personas que cometen este tipo de delitos, de pecados, a decir, yo estoy de acuerdo con la guerra en Irak porque los musulmanes aquí y allá y hacen esto y hacen lo otro a los cristianos. Entonces justifico al Estado de Estados Unidos para que haga esto y haga lo otro. Eso es lo que yo no quiero, ¿verdad? Claro, porque claro que no, exacto, porque nosotros debemos entenderlo bajo el pacto, no bajo Exactamente. nuestras circunstancias en las cuales el Señor nos ha quitado el poder por desobediencia al pacto. Así que, Ahora, yo no dudo de que el Señor use los medios, ¿verdad? Si él usó a Nabucodonosor, usó a Ciro, usó y le llamó siervo, o sea, a Nabucodonosor le llamó mi siervo. O sea, esto era más bien una humillación para Nabucodonosor. O sea, como el Dios que yo vencí, porque ese al final era una guerra de dioses, mi Dios me entregó al Dios de los judíos en mis manos, y este Dios me viene a decir a mí que yo soy su, 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 su su siervo. O sea, pero al final sí, Dios utiliza, ¿verdad? Al final Daniel lo dice, o sea, en el año tal, Nabucodonosor sitió Jerusalén y entró a Jerusalén, pero este es porque Dios los entregó en manos de Nabucodonosor. O sea que al final se interpreta, pues que es Dios el que está haciendo esto, no es porque Nabucodonosor lo haga. O sea que yo entiendo muy bien que en la soberanía de Dios Él puede utilizar estos medios, pero al final es porque se hace su voluntad y su voluntad va más allá de las pretensiones paganas y de maldad que tengan cierto grupo de personas, ¿verdad? Que son las que gobiernan el Estado actualmente. Entonces, en nuestro contexto, si tuviésemos un orden social cristiano, en el sentido de que la ley de Dios esté implementada en nuestra nación, si sufrimos un caso como este, podríamos perfectamente hacer lo mismo que Abraham. Ay, no, hermano, este que está poniendo la justicia en sus propias manos, pero es que ese es el punto de un orden social cristiano. La justicia está en las manos de la persona agraviada. Es decir, la persona agraviada en un caso de robo debe de recibir una restitución justa. Ya. Y los jueces van a hacer que esa persona restituya a la víctima. Lo mismo en el caso de un asesinato. ¿Por qué existen las ciudades de refugio? Precisamente porque para evitar que en casos de homicidios involuntarios, el, la familia de la víctima me haga justicia a mí, ¿verdad? Cobrándome por eso yo tengo la oportunidad de vivir en una ciudad de refugio, precisamente porque la familia tiene el poder de la justicia, ejerce la justicia. Por supuesto que eso no significa de que no haya jueces y que no haya un debido proceso, por supuesto que eso se lo implica, pero al final la justicia está en manos de la gente. O sea, Dios le entregó la justicia al pueblo, efectivamente, y es el pueblo el que ejecuta esa justicia. Entonces, en claro. este caso, sí, dígame, dígame. No, y la víctima en este caso era Lot, primeramente. Así es. El juez, el ejecutor es Abraham, pero el juez no es Abraham, porque el juez, por lo que estoy viendo aquí, es Melquisedec, ¿no? O A sea, quien, Melquisedec, sí, sí, él realmente él otorga un juicio a las naciones. Él dice, el Señor te ha entregado. Luego, o sea, no es un proceso, no nos estemos imaginando que es un proceso, ¿verdad? Como el que hay ahora mismo, ¿verdad? claro, Pero luego Melquisedec le entrega el fallo, ¿no? Esa sentencia sobre los enemigos, luego de que hayan sido destruidos. Eh, um, Melquisedec es rey de Salem y la función principal de los reyes es la justicia, es el juicio. Entonces, como sacerdote también del Dios Altísimo, seguramente, muy seguramente, aquí ya estaría especulando, Melquisedec estaba orando porque se hiciera justicia en este caso. Y estaba entregándole al Señor sus oraciones, al Dios Altísimo sus oraciones para que se ejecutara justicia.
Entonces, este elemento es el pan y el vino, y este elemento es sumamente importante como una figura del nuevo pacto. Y es en ese contexto que Dios le otorga que Abraham le entrega los diezmos de todo. Ahora, ¿qué dice Hebreos? Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de Melquisedec? Creo que con esto vamos a terminar por hoy porque el tema pique y se extiende. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, vamos a ver si está aquí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. O sea, Melquisedec está vinculado o está relacionado con el tema de la justicia en medio de las naciones. Por eso es que todo el contexto está en una guerra contra un grupo de reyes y se hace justicia, ¿verdad? A los agraviados. Más bien ahí salieron beneficiados Sodoma y Gomorra a saber cuál era el bochinche, el pleito que se tenían, ¿verdad? Entre Gomorra, Sodoma con ellos. Ese es un asunto de los reyes. Pero Abraham lo que estaba juzgando es por qué se llevaron a Lot. Al final ellos salieron beneficiados porque sus enemigos fueron derrotados. Pero Melquisedec es una figura de justicia y es el Melquisedec el que le dice es, Dios, el Dios Altísimo, ha entregado tus enemigos en tu mano. O sea, en otras palabras, él como sacerdote, por eso es que yo dije, seguramente él ora a Dios, Melquisedec, y está orando de que Dios entregue a estos reyes malvados en manos de Abraham. Y también es rey de Salem, esto es rey de paz. Porque esto es importante, porque muchas veces creemos, hermano, de que la justicia es hierro. Al que hierro mata, hierro muere. Y en muchos casos la ley establece también la posibilidad del perdón. Esto es sumamente importante. Em, Hay casos en los que la víctima, el agraviado, la familia del agraviado puede otorgar el perdón a la persona que daña. Otros casos no es posible. Em, les comenté yo en el grupo, hermano mío, un mensaje que me mandaron de un misionero, no sé si usted lo vio, un misionero de Escocia, se casó con una cristiana copta y tienen un equipo. Y el abuelo de este misionero fue quemado vivo en Perú, con otros hermanos que estaban en Perú. Hoy por hoy, su nieto se convirtió también en misionero y se casó con una cristiana copta y formó un equipo con libios, con sirios, ¿verdad? Y dentro de ese equipo está la nieta de la persona que incitó a que quemaran a su abuelo. Es impresionante ese testimonio. Cómo el Señor logró la reconciliación y la paz entre ellos. Es decir, ¿qué posibilidades había de que un ciudadano escocés que había sido nieto de un misionero que quemaron en Perú se uniera con una persona en su equipo que fuera nieto de la persona que lo quemó, al abuelo de la... O sea, son demasiadas probabilidades, ¿verdad? Es una figura maravillosa de lo que el Señor hace en medio de las naciones, en medio de su pueblo. Es decir, nosotros buscamos la reconciliación porque podríamos decir, bueno, vamos a hacer justicia con todas las naciones musulmanas eh, y hagamos una especie de cruzadas y nos vamos a hacer justicia. Y le decimos al Estado que nos ayude. Eso es lo que no podemos hacer, ¿verdad? O sea que, señores, si el Señor va a establecer su reino, pero al final es un reino de paz.
Entonces, al final lo que buscamos es la paz, la reconciliación. Por supuesto que para que haya paz se debe hacer justicia, ah, pero no es que pretendemos hacer justicia por medio de los medios humanos que tenemos el día de hoy. Entonces, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque no tiene muerte, es decir, o sea, aquí lo que se está hablando es que es de la divinidad del Mesías, es la divinidad de Jesús, que Jesús es inmortal, que Jesús venció a la muerte. Es lo mismo que dice Hebreo 1, ¿verdad? Porque a cuál de los ángeles Dios dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo, a mi hijo, ¿ya? Y otra vez, cuando introduce el primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, a sus hijos ministros llamas de fuego, más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Te está hablando del Hijo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán con una vestidura, como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Se está hablando de la inmortalidad de Jesús a pesar de su humanidad. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra. Lo mismo que le dice a Jesucristo el Mesías. Cuando le dice a Jesucristo el Mesías en Salmo 10, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Yo te he constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso mismo está en Salmo 110. Salmo 1 está hablando de toda la divinidad de Cristo, que ni se compara a los ángeles, que es un ser superior, supremo, que prácticamente lo equipara a la divinidad creadora de todo el universo y de todo el mundo. Y después termina diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga enemigos por estrado de tus pies? Eso se lo dijo cuando lo establece sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué? Entonces, dice Hebreos 7, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ese es un sacerdote eterno en contraposición con el sacerdocio de Leví, el sacerdocio levítico, que era un sacerdocio que no solamente estaba sujeto a tener familia, sino que también estaba sujeto a eh, una, bueno, a los juicios temporales del Señor, como fue el momento del sitio de Jerusalén, la deportación y por supuesto, el año 70 en el cual se destruye el templo y el sacerdocio levítico queda sin un lugar para funcionar. Entonces, ese sacerdocio no es eterno. El sacerdocio que es eterno es según el orden de Melquisedec. Y aquí es donde vamos a entrar en la próxima semana, si nos reunimos la próxima semana, es saber entonces el diezmo, cuál es su función o cuál es su posición en este orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, que Jesucristo es el heredero de este sacerdocio y que a su vez hace a todos los cristianos reyes y sacerdotes, como también Melquisedec era rey y sacerdote. Y luego entonces vamos a empezar a estudiar la relación de el diezmo y este nuevo orden de sacerdocio y en el nuevo pacto.
¿Hasta ahí alguna Amén. pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que necesiten? Hermano, lo único que no pude entender, o perdona, es que tuve que Sí. atender al chiquitillo, fue lo de el pan y el vino. Ujú. Sí, Esa el pan, parte. le estaba explicando al hermano mío que el pan y el vino es una figura del nuevo pacto. No es una figura del antiguo pacto en el sentido de el pacto con el pueblo de Israel. O sea, el pacto que era por medio de o de la circuncisión o Ok, también una figura, un símbolo del pacto era la cena pascual. ok, súper. ¿Ya? Entonces, Sí, los elementos del Antiguo Testamento en el pacto, o es la circuncisión, que es en este caso el, el- el- el equivalente al bautismo en el nuevo pacto, y la cena pascual, que sería el equivalente a la cena del Señor en el nuevo pacto. Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los símbolos eh, de los elementos pascuales son el cordero y el vino. El vino representa la sangre del cordero. Evidentemente el Señor no les pide que se beban la sangre, ¿ya? Porque en el antiguo mundo, cómo se establecían pactos entre personas, era bebiendo la sangre de un animal. Es decir, el Señor condena esa práctica y dice, no comerás la sangre de ningún animal porque en la sangre está la vida. Entonces el Señor sustituye la sangre por el vino. Y el vino es el que representa esa costumbre antigua de sellar un pacto con sangre. Entonces ahora se sella con bebiendo vino. Por eso es que la comida, comer, es sumamente importante para establecer relaciones de pacto, relaciones firmes, relaciones de unidad. Por eso la iglesia está llamada a celebrar la cena del Señor, no en términos religiosos y litúrgicos como se hace hoy. Es decir, cuando se celebraban pactos en el antiguo mundo eran pactos eran una fiesta, estamos celebrando un acuerdo, estamos haciendo acuerdos de paz, estamos celebrando un negocio, estamos celebrando que ejercimos dominio, es una celebración. Por eso Stephen Perks habla de la fiesta ágape, de la fiesta del amor, de la fiesta de la comunión y de la confraternidad de hermanos. Es precisamente esa figura, ¿no? Del pacto en el mundo antiguo, es una fiesta. Por eso el Señor cuando hace pacto con Abraham, Abraham los invita a comer, a esos tres hombres misteriosos que se aparecieron, los invita a comer, sacrifica un animal, come con ellos. Ese comer con ellos es una figura de un pacto, una unión entre las personas que están compartiendo. Entonces, en el Antiguo Testamento usted no ve esta figura, perdón, en Melquisedec usted no ve sacándole un cordero pascual. Usted ve sacándolo pan y vino, que es la figura del Nuevo Testamento y del nuevo pacto con Jesús. Entonces, prácticamente, como dije al inicio, que Melquisedec, o si es una epifanía, o si es un tipo de Cristo, igualmente en los dos casos apuntan hacia Jesucristo. O sea que Melquisedec lo que está haciendo es evocando hacia el nuevo pacto y diciendo, en el nuevo pacto, el Mesías entregará su cuerpo, su sangre, y a causa de ese sacrificio, todos sus enemigos van a ser puestos en el estrado de sus pies. Es decir, los enemigos de la iglesia, los enemigos de su pueblo, así como wow, en el caso tuyo, Abraham, que tus enemigos fueron entregados en tu mano porque el Dios Altísimo te bendijo. Así a la iglesia también sus enemigos van a ser puestos por el estrado de pies de la iglesia, precisamente porque Cristo y la iglesia son uno. Un uno no estoy hablando, ¿verdad? Metafísicamente, ontológicamente, sino místicamente, porque Jesús dice eso, como dice Pablo, esto es un misterio. De ahí viene la palabra mística, misterio, mysterium. Esto es un misterio, dice. El hombre y su mujer, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, dice. Y, y esto es un misterio, mas yo lo digo de
Cristo y la iglesia. O sea que así como el hombre y la mujer se hacen uno, es un misterio porque son uno, como dos personas que son diferentes, hombre y mujer, dos individuales diferentes, dos maneras de pensar diferentes, dos individuos completamente diferentes llegan a ser uno. Eso es un misterio. Es la figura de la unión de Cristo con la iglesia. Entonces, en esa unión, si los enemigos de Cristo tienen que ser nuestros enemigos, y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos sus pies, sus manos, todo. Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Sus enemigos van a estar debajo de los pies de la iglesia. Y es precisamente porque Jesucristo usa la iglesia para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Somos nosotros los llamados a... Es lo mismo que Abraham está haciendo. Y Melquisedec y esta figura del pan y el vino está evocando que en este nuevo pacto, en donde celebramos la victoria de Jesucristo, comemos su carne y bebemos su sangre por medio del pan y el vino, también la iglesia va a derrotar a los enemigos. Y la respuesta a esa victoria es el diezmo. Ese es un principio, hermano. Porque si vemos el diezmo solamente como una ley caprichosa que se le ocurrió al Señor en cierto periodo de tiempo, en cierta dispensación, nunca vamos a comprender a cabalidad de qué está hablando el diezmo en sí. Eso es la primera mención sumamente importante. La primera mención del diezmo entonces está relacionada al nuevo pacto, la figura de Jesucristo entregando su cuerpo y su sangre. 2, vinculada a una guerra, es decir, todos los enemigos de este Mesías van a ser puestos por debajo de sus pies. Y en respuesta a la victoria, la iglesia o Abraham, ¿verdad? Abraham, que es padre de la iglesia, es padre de la fe, entrega los diezmos, ¿verdad? En señal y tributo, ¿ya? De esa victoria que fue otorgada por Dios. Eso marca un punto de inflexión sumamente importante que luego lo vamos a seguir desarrollando. Así que los diezmos están atados a la justicia del pacto. A la justicia del pacto, están ligados a la victoria, están vinculados, hermano, al ejercicio del dominio en la tierra, en el mundo. O sea que en respuesta a la victoria y a los avances que vamos teniendo en el dominio de la creación, en el dominio del mundo, en el establecimiento del reino de Dios en el mundo, Abraham va diezmando. Ese es el primer punto del diezmo. Entonces, si nosotros solo lo vemos desde la ley, es decir, es una ley caprichosa, se le ocurrió al Señor, eso ya no está vigente. No, un momentito, antes de que digas eso, primero analicemos la primera mención. Analicemos todos estos elementos, analicemos a qué principios está relacionado y luego veamos cómo es involucrado este tema en la ley para que la podamos entender completamente. Por eso yo les decía, hermanos, primera mención, mención progresiva, mención completa. Una vez que tenemos el panorama completo, ok, con la ayuda del Espíritu, vamos a determinar si el diezmo está vigente o no. Pero primero analicémoslo. No es a lo que era, a lo que primero que se nos ocurre, ¿verdad? Porque eso es lo que yo veo por el lado de los que niegan la vigencia del diezmo. Veo que analizan nada más ciertos pasajes superficiales y no están analizando lo que está de fondo, ¿verdad? Que en el fondo, ¿qué está? El nuevo pacto está ahí. Ahí está el nuevo pacto. No está el pacto con el pueblo de Israel, no está el antiguo pacto. Y si está en el antiguo pacto, ¿quién dice que que el antiguo pacto no tiene continuidad en el nuevo? O sea, también hay que analizar muchos temas, pero vamos a ir por parte porque lógicamente, evidentemente, no lo vamos a abordar todo en una hora. Respondí su pregunta, hermano Samuel. Sí, maravillosamente. Vale. Gracias, Excelente. hermano. Esto está bueno Gracias. para tocar después entonces el tema de la continuidad. Pero dale, eso sí que es largo. Gracias, hermano. Voy a cortar la grabación aquí. Para los que oyeron, Dios les bendiga.